Un abrazo, estimados amigos y amigas del Ecuador. Voy a tratar un tema bastante difícil, pero necesario analizarlo. El origen de la violencia. Ustedes pueden ver en la pantalla que está ahí un ojo y el ojo está mostrando lágrimas que salen de lo profundo del corazón. Son las lágrimas de dolor que vive el Ecuador por la violencia en que estamos como nación. Los colores de ese ojo y en su pupila está representando el escudo nacional. Las lágrimas son gruesas, espesas, color sangre, por el alto nivel de violencia que vivimos como país. Y deberíamos todos tomar en cuenta esta situación. El Ecuador, la familia ecuatoriana, está llorando sangre. El libro de Santiago, el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Ríen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, dice así el texto bíblico. Nosotros estamos experimentando altos niveles de violencia. ¿De dónde ha surgido estos problemas duros en que vive el Ecuador? El narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción son gigantes, por así decirlo, que nos están aplastando como nación. Vamos a descubrir el origen de la violencia en el Ecuador. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debemos hacer como ecuatorianos para enfrentar en esta guerra interna que vive el Ecuador? ¿Qué hacer frente al narcotráfico? ¿Qué hacer frente al crimen organizado? ¿Qué nos dice la Escritura? Y si somos obedientes a lo que dice la Escritura, encontraremos realmente una respuesta a la situación en que estamos nosotros viviendo. Examinemos un poco la realidad. En el año 2024, esta organización OECO, que es un Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, saca la siguiente información. En el año pasado, 2024, existió, en un ejemplo, 1.397 delitos graves. La descripción de un delito grave es el asesinato. En otras palabras, en el año 2024 existió 1.397 asesinatos. Podemos ver que las provincias más afectadas en este problema son nuestras provincias de la costa: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro. Hay un promedio en los cantones en el orden de 24 delitos por cantón. Año 2024, Daule, Durán, Guayaquil, Playas, Portoviejo son los cantones con mayores delitos que ha existido en el año 2024. Si comparamos en el año 2025 hasta mayo, que están obtenidos estos datos, vemos una cosa espeluznante.
En el año 2024, en todo el año, 1.397 delitos. En el año 25, hasta mayo, 7.544 delitos graves, delito llamado, su descripción, lo que es un asesinato. En Guayaquil, el año anterior, 359 en todo el año, delitos graves. En el 2025, hasta mayo, 1.966 delitos por provincia. En Manabí, 1.176. Los Ríos, 884 delitos graves. ¿Cómo se distribuyó estos delitos graves por cantones? En Guayaquil, 154. En Durán, 152. En Quito, 147. Uno dice, ¿qué vamos a hacer frente a todo esto? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad frente a esto? Creo que debemos ser sinceros en el análisis. Miremos la distribución de nuestras provincias en nuestro amado Ecuador. En toda esta nación, recordemos la imagen, estamos llorando sangre. El ranking cantonal por tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2025, vemos en colores que Guayaquil representa el 49.6%. Luego le sigue Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Pichincha con 3.4%. Si usted y yo examinamos y miramos como desde el cielo, cómo lo va a mirar Dios este panorama? Yo creo que también salen lágrimas en los ojos de Dios al ver a nuestro país que está sangrando por los niveles de violencia. Algo hay que hacer. El esfuerzo que está haciendo el gobierno, con un trabajo arduo y sacrificado de los militares y policías, hacen lo suyo. Pero el tema que usted y yo debemos analizar es qué es lo que está pasando por dentro del corazón del pueblo ecuatoriano. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué nos sucedió que durante estos últimos años hemos visto que la integridad del ser humano llamado Ecuador está con demasiados huecos? El recurso se desperdicia, el dolor se derrama en todas las provincias del país. Algo creo que nosotros debemos hacer, ¿no le parece? ¿Qué debe hacer la iglesia? Hombres y mujeres que han nacido de nuevo por el poder de la sangre de Jesucristo. Observemos el país, por favor. Tengamos angustia. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a este cuadro doloroso que presentan las estadísticas? ¿Qué es lo que se entiende que usted y yo debemos hacer? Vamos a analizar una realidad que espero que le captemos de la mejor manera posible. Los conflictos y deseos internos batallan en el corazón humano. Hemos visto en las estadísticas en el Ecuador que entre enero y junio del 2025 se han reportado 4.619 homicidios intencionales, un incremento del 47% respecto al año anterior, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, que se mostró las gráficas. Esta realidad no responde a factores externos, sino a la naturaleza humana no regenerada
y al desorden de los deseos internos. El libro de Santiago, el capítulo 4, los versículos del 1 al 3 que se dio lectura. Las guerras y peleas nacen de los malos deseos que luchan en nuestro interior. ¿Cuál es el ciclo destructivo en nuestro pueblo, el Ecuador? Deseo y frustración. Se desea algo y no se consigue, llevando a vidas sin propósito y sin significado. Cuando una vida no tiene propósito, cuando nuestra vida no tiene sentido, hay frustración y malos deseos. La violencia interna, la frustración se transforma en acciones destructivas, como matar y sentir envidia los unos con los otros entre los miembros de la familia ecuatoriana. Nos lastimamos los unos a los otros a dentelladas. El conflicto externo, el desenlace de la lucha interna, es la violencia social. Los barrios marginales, donde no hay los servicios básicos, inclusive la oración se contamina cuando se pide con malas intenciones. El problema radica en la búsqueda egoísta por encima de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que se refleja en nuestra sociedad? Hay un adulterio espiritual y un amor hacia nuestro sistema corrupto que estamos nosotros viviendo. Santiago identifica la raíz de los conflictos. Él dice, el amor a un sistema corrupto nos convierte en enemigos de Dios. El liderazgo que falla en integridad, buscando satisfacer deseos personales, se aparta de Dios. Y esto es un poco doloroso, ¿no le parece? ¿Qué genera en la sociedad cuando el ser humano decide apartarse de Dios? ¿Qué ocurre cuando el hombre se separa de la obediencia a Dios? Dios le deja, Dios le abandona. Y esto es una terrible realidad. Este amor al sistema mundo se fundamenta en tres pilares, duros, difíciles, y a veces no le aceptamos esta cruda realidad. Uno, el hedonismo, la búsqueda de la satisfacción desmedida de los deseos carnales, como por ejemplo la impureza sexual. El narcotráfico, el crimen organizado, entra a los barrios marginales del Ecuador y ofrece dinero fácil a jovencitas para convertirles en esclavas sexuales. Trata de blancas. Ahí se inicia un proceso grave que vive nuestra sociedad. Violaciones en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Los maestros acosan a sus alumnos. Las noticias son claras en este sentido. ¿Por qué el ser humano tiene esta especie de fuerza grande que perfora las bases morales de nuestra sociedad? Dos, el materialismo, la ambición por obtener todo lo que se desea, solo por tener cosas. Viernes negro se dice. Y la gente se reúne, se agolpa en los centros comerciales para comprar cosas porque son baratas.
no porque se necesita. Fíjese el proceso mental. Yo voy y compro, gasto, no porque realmente lo necesite, sino porque es barato. Eso es un pensamiento totalmente distorsionado y eso es una fuerza que está perforando la integridad de la sociedad ecuatoriana. El humanismo, tercero, orgullo de creer que los logros son el resultado del propio esfuerzo, ignorando las fallas éticas que muchas veces se han producido por conseguir esos logros, usando la ciencia sin verdad y la tecnología sin moral. Estos deseos han provocado vergüenza, conflictos históricos, disfrazando las malas intenciones de falsa justicia. Frente a este adulterio espiritual y este amor desenfrenado, a este sistema dañado, ¿qué se entiende que debemos hacer? ¿Cuál es la sabiduría que está utilizando este sistema y cuál es la sabiduría que se entiende que nosotros como pueblo creyente deberíamos utilizar? ¿Cuál es la sabiduría terrenal? ¿Cuál es la sabiduría que viene del cielo? Los conflictos internos, las pasiones insatisfechas, contrastan con la sabiduría que desciende de Dios. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, produce desconfianza, produce rivalidades, orgullos, mentira, amargura, maldad, sedición, confusión. Y es la raíz de toda perturbación y obra perversa. La sabiduría que viene del cielo es pura, es pacífica, es un factor que construye paz cuando se siembra justicia. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la salida ética como ecuatorianos para escapar de este ciclo de violencia y conflicto? Santiago propone lo siguiente. Dice, debemos someternos a Dios, aceptar su voluntad y ser canales de su poder. Cuando una persona se somete a Dios, y esto no tiene nada que ver con un concepto religioso. Cuando una persona tiene propósito claro en su vida, tiene la percepción, tiene conciencia de quién es, se somete a Dios, acepta su autoridad y es un canal donde fluye el poder de Dios para bien. Resiste a la maldad, resiste al diablo. Al someternos a Dios, tenemos la autoridad para decir no a la maldad, para decir no al pecado y vencerlo. Tres, aprendemos no solamente saber lo que es la humildad, sino vivir la humildad. Solo la humildad permite recibir la gracia abundante de Dios. Para detener la maldad, debo aprender a ser humilde. La humildad es el ejercicio del poder para vencer estas tres fuerzas que están perforando la integridad del pueblo ecuatoriano. Permítame exponer una situación práctica. Si la realidad presente en la que vivimos hoy observamos que la justicia tiende a escapar del país, que la verdad está siendo encarcelada,
que el derecho está pisoteado. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es mi responsabilidad como ecuatoriano, como una persona creyente en Dios? ¿Cuál es la responsabilidad suya como ecuatoriano? Y si usted dice que cree en Dios, ¿qué debe hacer? Más que creer, porque los diablos también creen y tiemblan. Yo tengo que obedecer a quien yo creo. Frente a esto, se requiere formar personas en los diferentes niveles de decisión del Estado. Se necesita a esas personas que se formen en altos niveles de integridad y una formación consistente. El Estado ecuatoriano como tal, sus autoridades y usted y yo como ecuatorianos, la iglesia tiene la responsabilidad de formar en forma consistente la estructura de una integridad para evitar tener huecos. ¿Cómo hacer esto? Con la honestidad. La integridad es honestidad. Honestidad en mi vida personal. Honestidad en mi vida familiar. Honestidad en el trabajo que desempeño. Honestidad como ciudadano del Ecuador. Dos, como yo enfrento la maldad con excelencia y credibilidad. Esto es también integridad. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo yo puedo ser excelente y creíble? Cuando tengo propósito en mi vida, cuando busco siempre la verdad, cuando trazo metas medibles en mi vida, cuando acepto que me fiscalicen de manera voluntaria. Tres, parte de la integridad también es ser responsable y tener el coraje para tomar decisiones. ¿Cuándo puedo yo experimentar esta área de la integridad, de responsabilidad y coraje? Cuando soy astuto y entiendo que yo soy el recurso para conseguir bienes y servicios, pero soy astuto en ser el recurso por esencia de lo que yo soy, porque nunca voy a hacer nada malo que afecte a mi prójimo, con la astucia para potencializar el recurso que soy yo y la esencia de quién soy yo, y tener la sencillez para entender que yo debo ser útil y productivo, y eso es tener éxito en la vida, la calidad del servicio que doy a los demás. Cuatro, el respeto y la sensibilidad. Saber manejar buenas relaciones interpersonales. ¿Por qué tenemos que odiarnos entre mestizos e indígenas? ¿Cuál es la diferencia entre el indígena y el mestizo? Nada, nada. Somos exactamente iguales, con todos los derechos. No podemos desarrollar racismo, porque el racismo está en contra de la Constitución de la República. Saber aplicar las reglas de oro, no hacer a otro lo que a mí no me gustaría que me lo hagan. Amar misericordia, ayudar al que está necesitado, tener compasión, levantar la mano al que está caído, no pisotearle al que está caído, no dañarle al que está caído. Eso es el concepto de respeto y sensibilidad. Veracidad y credibilidad, capacidad de servir. Yo no puedo trabajar por el salario que me dan. Trabajo por la calidad del servicio que yo doy. Y el patrono adquiere una deuda conmigo y me pagan porque
porque digno es el obrero de un salario. Eficiencia en rendir cuentas sin desperdiciar recursos. Cumplimiento de las tareas asignadas. Veracidad en todo lo que hago. Eliminar o por lo menos disminuir las noticias falsas que nos arremeten a través de las situaciones que vive el país. Lealtad y fidelidad. Visión y misión de vida. No puedo ser lealtad a un amigo para cubrirle sus faltas. Eso no es lealtad. Encubrir los crímenes no es lealtad, por más amigo que sea y se le pague. La lealtad y la fidelidad está al principio. Yo soy leal a un amigo cuando ese amigo tiene principios y valores que yo también los tengo. La lealtad es al principio espiritual, a los valores morales que tiene una persona. Saber someterme a la autoridad, los niveles de fidelidad, ser un constructor de paz. Eso es lealtad y fidelidad. Aprender a ser un constructor de paz. Y siete, tener paciencia. El manejo de la adversidad. Metas alcanzables. Desarrollo de buenos hábitos. Desarrollo de un carácter firme. Me pueden robar vehículo, casa, dinero, pero no me pueden robar el carácter. Sin carácter sirvo para nada. En conclusión, la violencia global refleja la violencia interna generada por nuestros deseos egoístas que se alinean al sistema corrupto que enfrentamos. No puede ser eso igual. Solo la formación ética con principios y valores, como lo presentó el Señor Jesucristo, permitirá que la justicia se establezca en el Ecuador, el derecho no sea pisoteado, la verdad salga de la cárcel y se movilice en libertad. ¿Cómo dejar de sangrar? ¿Cómo dejar de llorar? Lágrimas, color, sangre. Cristo no enseñó ética. Él es la ética personalizada. Él es la ética personalizada. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Permítame esta última reflexión. Yo creo, me imagino, que allá en el cielo Dios, el Señor Jesucristo, se tapan los oídos por el grito impresionantemente fuerte y agudo de la persona que sabe hacer el bien y no lo hace. Es el grito más terrorífico que se tapa los oídos de Dios, de aquella persona que genera un ruido espantoso cuando sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cristo es la salida. Un abrazo.